Por el mouse señalas, mueves con un punto láser, lo ven tanto los locales como los virtuales. Virtuales. Luego por acá la cartera. Muy buenas noches. Continuando con el programa de hoy, voy a hablarles acerca de falla cardíaca, diagnóstico y tratamiento. No funciona. Sí. Quiero contarles que es muy importante los conceptos que vamos a revisar a continuación, porque con el envejecimiento de la población, con el incremento de la expectativa de vida y con la mejoría en las terapias de reperfusión, cada vez vamos a ver más pacientes con diagnóstico de falla cardíaca. Es importante empezar definiéndolo, explicándoles que es un síndrome clínico donde vamos a tener alteración, ya sea tanto en la función del corazón como bomba, en esa capacidad de funcionar y de enviar la sangre a todos los órganos de la economía del cuerpo, sino adicionalmente en su función de llenarse. Entonces vamos a hablar tanto de la disfunción sistólica como la disfunción diastólica. Cuando hablamos de un síndrome clínico complejo y si entendemos que el corazón es el encargado de enviar la circulación a todos los órganos del cuerpo, vamos a entender entonces que vamos a tener un gran número de signos y síntomas que van a hablarnos de la presencia de esta enfermedad. En esta tabla ustedes pueden ver que vamos a tener múltiples síntomas que van a estar relacionados tanto con la disminución del aporte o con el bajo gasto o con la retención de volumen, que son los dos, digamos que síntomas cardinales de la enfermedad. Entonces los pacientes pueden referir fatiga, disnea con los esfuerzos o en reposo, tos por congestión pulmonar. Adicionalmente pueden presentar ortopnea, que es uno de los síntomas más específicos para el diagnóstico de la enfermedad, al igual que la disnea paroxística nocturna. Y nuevamente los pacientes van a presentar entonces signos y síntomas de congestión como los edemas, el dolor en el hipocondrio derecho que da la congestión hepática, y cuando la enfermedad está muy avanzada los pacientes pueden presentar pérdida de peso, esto es lo que nosotros llamamos la caquexia cardíaca, y adicionalmente podemos encontrar alteración del estado mental y disminución de la capacidad mental. Miren entonces que son una variedad muy grande de síntomas y que necesitamos una experticia clínica como examinadores a la hora de interrogar a un paciente para pensar que todo esto puede estar relacionado con falla cardíaca. En el examen físico, que va a ser muy importante a la hora de examinar a los pacientes, si encontramos la presencia de un S3, este es digamos que es el signo más específico del examen físico para hacer el diagnóstico de la enfermedad, pero nuevamente vamos a encontrarnos con manifestaciones de hipoperfusión como las extremidades frías, la disminución en la presión de pulso. Podemos encontrar además congestión manifestada como ingurgitación yugular, crepitus pulmonares, edemas periféricos, ascitis, aumento del perímetro abdominal, hepatomegalia y edemas periféricos. ¿Qué voy a necesitar entonces yo para hacer el diagnóstico de falla cardíaca? Voy a necesitar un cuadro clínico que sea compatible y adicionalmente voy a necesitar hacer una ecocardiografía en la cual yo voy a demostrar que el paciente tiene ya sea alteración de la función sistólica o alteración de la función diastólica. Una vez yo ya he hecho este proceso clínico, ya interrogué al paciente, ya lo examiné, ya tengo la ecocardiografía en mis manos y ya confirmé el diagnóstico, yo debo pasar a la clasificación de mi paciente. Y vamos a encontrar entonces 4 grupos que nos sugieren las guías de la Asociación Americana del Corazón. Es muy importante mirar en qué grupo está el paciente porque, como van a ver más adelante, para algunos tipos de falla cardíaca, sobre todo para la falla cardíaca con función reducida, sabemos muy bien qué funciona, qué tratamientos debemos dar, y hay pautas muy establecidas de cómo titular medicamentos y hacer el tratamiento. Sin embargo, en los pacientes con función preservada, este escenario no está tan claro y nuestro enfoque va a estar más dirigido hacia control de comorbilidades que hacia cualquier otra cosa. Esos son entonces los 4 grupos que nos proponen las guías americanas. El primero son los pacientes con fracción reducida. Vamos a tomar como punto de corte la fracción de eyección por debajo del 40%. Estos son los pacientes entonces con función reducida. En segundo lugar, vamos a tener los pacientes con función preservada. Son aquellos que tienen una fracción de eyección mayor al 50%. Y vamos a tener 2 grupos que nos van a quedar en el medio. Por un lado vamos a tener la fracción de eyección borderline, que van a ser aquellos pacientes que tienen entre 41 y 49%, en los cuales la literatura está más a favor de que los deberíamos tratar como pacientes con función reducida, y los pacientes con función recuperada, que son aquellos que en algún momento de su vida tuvieron menos de 40%, pero gracias al tratamiento que les hemos establecido han logrado recuperar la función
y esta se ubicó por encima del 40% después de dar tratamiento. Entonces, ¿qué quiero que recuerden yo de estos 4 grupos? Primero, en función reducida, vamos a hablar de varios grupos farmacológicos y de algunas alternativas de tratamiento con dispositivo que tienen muy buena evidencia. En segundo lugar, función preservada. En este grupo de pacientes lo más importante va a ser control de comorbilidades. Miren, esta población de pacientes por lo general son obesos, tienen fibrilación auricular, diabetes, hipertensión no controlada, y nuestro esfuerzo va a estar dirigido a tratar cada una de estas patologías. Los pacientes con función recuperada, quiero que recuerden que vamos a seguirlos tratando como tratábamos a los pacientes cuando tenían la función reducida. Esto quiere decir, no vamos a suspenderles el tratamiento a pesar de que la fracción de eyección se haya recuperado. Y finalmente, los pacientes con función borderline, que vamos a hacer para ellos las mismas consideraciones que hacemos para los pacientes con función reducida. Otro elemento muy importante a la hora de definir qué tan enfermos están nuestros pacientes es la clasificación de AHA. Esta clasificación se propone a partir de las guías del 2013 y ustedes van a encontrar 4 letras. Cada una de estas letras nos va a hablar de la condición actual del paciente. Entonces, los pacientes clasificación A son aquellos pacientes que están en riesgo de desarrollar falla cardíaca. Y este es el grupo de pacientes al que quizá uno más se enfrenta como médico general, porque son los pacientes hipertensos mal controlados, los pacientes que tienen, por ejemplo, una dislipidemia no controlada, pacientes que están en riesgo de presentar eventos coronarios agudos que van a deteriorar su función ventricular. En esta población de pacientes en riesgo, nuestro papel fundamental va a ser evitar que progresen al deterioro de la función ventricular. Entonces, a ellos vamos a aplicarles las guías de hipertensión, de diabetes, de dislipidemia, vamos a controlarle todos esos factores de riesgo, vamos a aconsejarlos para que no fumen, no usen drogas de abuso y, por ejemplo, los pacientes que reciben quimioterapia también son pacientes que están en clasificación A, porque algunos de los quimioterapéuticos que se utilizan para el tratamiento del cáncer generan falla cardíaca. En los pacientes que se encuentran en clasificación B son aquellos que ya tienen alguna alteración estructural pero no tienen síntomas de la enfermedad. Yo les voy a dar algunos ejemplos. El paciente hipertenso que tiene hipertrofia ventricular, si está asintomático, es un paciente de clasificación B. O los pacientes que presentaron un infarto agudo de miocardio, quedaron con disfunción ventricular pero no tienen síntomas de falla cardíaca, también son pacientes clasificación B. En la clasificación C vamos a encontrar aquellos pacientes que tienen alteración estructural y síntomas. Por ejemplo, si yo tengo 30% de fracción de eyección y estoy haciendo disnea de esfuerzos, tengo edemas, yo ya soy un paciente C. Y finalmente, en la clasificación D vamos a tener aquellos pacientes que tienen síntomas refractarios al tratamiento. Esto quiere decir, ya les hemos dado toda la terapia farmacológica, ya hemos usado todas nuestras alternativas y sin embargo siguen con síntomas persistentes de la enfermedad. ¿Por qué va a ser importante esta clasificación en estas 4 letras? Porque, como vamos a ver, el tratamiento farmacológico va a tener evidencia dependiendo de cuál sea la clasificación AHA del paciente. Y en tercer lugar, ya hablamos de la importancia de clasificarlos en función preservada, reducida, borderline o recuperada. Ya hablamos de la importancia de las letras A, B, C y D. Vamos a hablar ahora de la clasificación de Nueva York. La clasificación de Nueva York es una clasificación funcional. Esto quiere decir qué nivel de actividad le va a producir síntomas a mi paciente. Los pacientes clase funcional 1 van a ser aquellos que pueden hacer casi toda su vida diaria sin tener síntomas. Los clase 2 son los que tienen síntomas con actividades ordinarias, por ejemplo, subir a un segundo piso por las escaleras. En la clasificación 3 vamos a tener aquellos pacientes que tienen síntomas con pequeños esfuerzos, como por ejemplo caminar menos de 2 cuadras, desplazarse dentro de su vivienda. Y finalmente, en clase funcional 4 vamos a tener aquellos pacientes que tienen síntomas en reposo. Esta clasificación también va a ser muy importante para definir a qué medicamentos o a qué estrategias van a ser candidatos nuestros pacientes. Y otra razón por la que es muy importante conocer la clasificación de Nueva York es porque miren que el riesgo de morirse está relacionado directamente con la clase funcional. Los pacientes clase funcional 4 tienen una mortalidad mayor, que alcanza a ser hasta del 18.6% a un corto plazo. Y también va a ser diferente la causa de muerte. Miren que los pacientes clase funcional 2 tienen
tienen una mortalidad menor, que es solo del 6.3%, sin embargo se mueren más de muerte súbita rítmica que de progresión de la enfermedad. Los clase 3, la mortalidad va a ser más o menos 50-50, se mueren de muerte súbita y se mueren de progresión de la enfermedad, y los clase 4 ya no se mueren súbitamente, miren que es muy pequeño el porcentaje de muerte súbita, pero se mueren más de otras causas y se mueren de progresión de la enfermedad. Muy bien, entonces una vez ya hemos clasificado al paciente, lo que vamos a tener en mente es cómo vamos a evaluar a ese paciente que tiene un cuadro sugestivo de una falla cardíaca. Entonces miren que siempre la evaluación de un paciente con sospecha de falla cardíaca empieza con un buen interrogatorio, un buen examen físico. Ya vimos en la tabla cuáles son los signos y los síntomas que nos van a orientar hacia la posibilidad de esta enfermedad, y posteriormente vamos a pasar a realizar dos exámenes muy sencillos que todos tienen disponibles en los sitios de trabajo, incluso de primer nivel, que son el electrocardiograma y la placa de tórax. ¿Por qué van a ser importantes el electro y la placa? Porque si yo tengo un electrocardiograma anormal, eso me apoya la posibilidad de que el paciente tenga una falla cardíaca. Y la lista de anormalidades que presentan los pacientes en el electrocardiograma va desde la presencia de taquicardia sinusal, ondas Q antiguas, fibrilación auricular, hipertrofia ventricular. Lo raro es que yo tenga un electrocardiograma normal y que el diagnóstico de mi paciente sea una falla cardíaca. Y en segundo lugar, la radiografía de tórax, porque me ayuda a hacer el diagnóstico diferencial. Si yo me encuentro en ese paciente que tiene disnea con los esfuerzos, que lo que tiene es atrapamiento de aire y unos pulmones grandes y tiene muchos signos de enfermedad pulmonar, yo probablemente reevalúe mi diagnóstico. Pero si yo encuentro que tiene una silueta cardíaca aumentada de tamaño, que tiene aumento del pedículo vascular, que tiene signos de congestión pulmonar, probablemente yo me enfoque más hacia la posibilidad de una falla cardíaca. Entonces, si yo tengo un cuadro clínico compatible, un electrocardiograma normal y una placa que me apoye el diagnóstico, el paso a seguir es, yo debo solicitarle al paciente una ecocardiografía. Pero si yo estoy en un escenario en el cual yo no dispongo de un servicio de cardiología, la otra opción que yo podría hacer es solicitarle al paciente un péptido natriurético, y si el péptido natriurético está por debajo de 100 para el BNP o por debajo de 300 para el NT-proBNP, probablemente yo excluya la posibilidad del diagnóstico y deba buscar un diagnóstico diferencial. ¿Cuál es entonces la utilidad de la ecocardiografía en los pacientes con sospecha de falla cardíaca? En primer lugar, vamos a mirar cómo está la función del ventrículo para poderlo clasificar en función reducida, en función preservada, recuperada, borderline. En segundo lugar, la ecografía me va a orientar acerca de la causa de la falla cardíaca. Si yo me encuentro un ventrículo que tiene trastornos segmentarios, probablemente yo me oriente más hacia enfermedad isquémica. Pero si lo que yo me encuentro es un corazón que está muy hipertrófico, probablemente yo empiece a pensar en la posibilidad de cardiopatía hipertensiva, enfermedades infiltrativas. O si yo encuentro que hay una enfermedad valvular importante, como estenosis aórtica, insuficiencia mitral, probablemente yo piense que esa enfermedad valvular es la causa de esa falla cardíaca. La siguiente pregunta es ¿cuántas ecocardiografías necesita un paciente o cada cuánto yo debo repetirlo? Básicamente, una vez yo ya hice mi diagnóstico, yo solo repito el eco si el paciente tiene cambio en su condición clínica y yo quiero saber y voy a tomar decisiones respecto a la terapia. Otras de las ayudas diagnósticas que utilizamos en estos pacientes son, por ejemplo, la resonancia magnética nuclear, y tiene unas indicaciones muy puntuales en los pacientes con sospecha de falla cardíaca. Vamos a utilizarla en aquellos pacientes en los cuales yo ya hice toda mi evaluación de las causas más posibles, ya descarté isquemia y sigo con una duda respecto a la etiología de la falla cardíaca. Y en aquellos pacientes en los cuales yo sospecho que puede existir una enfermedad infiltrativa o fibrosis como causa de la disfunción ventricular. La biopsia endomiocárdica es otro de los exámenes que utilizamos, pero realmente no se recomienda de rutina. Solamente vamos a utilizarla cuando estamos sospechando una etiología específica, siempre y cuando el resultado nos permita tomar una conducta respecto al tratamiento del paciente. Esto quiere decir, a mí de nada me sirve pedirle una biopsia a todos los pacientes si me van a reportar, por ejemplo, fibrosis, alteración de la estructura del miocardio, pero eso no me va a servir a mí para tomar decisiones respecto a qué voy a hacer con el paciente. En esta presentación que ustedes pueden consultar en su casa y en el material que yo también les envié adicional a esta conferencia, ustedes van a encontrar diapositivas como esta, donde pueden leer las recomendaciones de las guías colombianas para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca que se hicieron de forma conjunta con el Ministerio de Protección Social. Este, por ejemplo, es un ejemplo de la recomendación para la resonancia,
Como pueden ver, solamente es para aquellos pacientes en los cuales yo no he podido precisar una etiología, a pesar de que ya hice una ecocardiografía y ya hice toda mi evaluación diagnóstica. Tenemos que recordar que la causa número 1 de falla cardíaca en el mundo es la enfermedad isquémica. Más o menos el 70% de todos los pacientes que tienen falla cardíaca tienen como causa enfermedad de las arterias coronarias. Entonces, un dato muy importante en la evaluación inicial de estos pacientes es siempre mirar si el paciente tiene síntomas anginosos. Si el paciente tiene síntomas anginosos, yo debo estudiar a ese paciente de forma invasiva, hacer una coronariografía y mirar si hay o no enfermedad coronaria que sea susceptible de tratamiento. Y si el paciente no tiene síntomas de angina, pero tiene un perfil de riesgo alto, es diabético, tiene dislipidemia, es fumador, tiene muchos factores de riesgo, yo debo solicitar una prueba no invasiva siempre y cuando el paciente sea revascularizable. Esto quiere decir, no se justifica estudiar para isquemia activa a pacientes muy ancianos con un perfil muy alto de comorbilidades, porque probablemente no hagamos nada si lo revascularizamos buscando mejorar su expectativa de vida. Pero si el paciente es joven y tiene, digamos que un perfil adecuado, no tiene muchas comorbilidades y tiene factores de riesgo, yo debería solicitarle a ese paciente una prueba de inducción de isquemia para mirar si tiene enfermedad coronaria y mirar si se beneficia de revascularización. Estas son entonces las recomendaciones de las guías colombianas. Como ya les había mencionado, entonces, si yo sospecho que el paciente tiene enfermedad coronaria y es candidato a revascularización y tiene síntomas anginosos, yo debería proceder a solicitar una coronariografía. Ya les mencioné un poquito en el algoritmo diagnóstico algo acerca de la utilidad de los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos se puede solicitar la medición en sangre de ellos. Tenemos disponible en Colombia la medición del BNP y del NT-proBNP. Estos dos exámenes nos van a servir para descartar el diagnóstico de falla cardíaca en pacientes que están en el servicio de urgencias con un cuadro clínico que es inespecífico, que yo no estoy segura si la diarrea es de origen pulmonar o de origen cardíaco. En estos casos, si yo solicito el estudio y el BNP está por debajo de 100 o el NT-proBNP está por debajo de 300, yo puedo excluir el diagnóstico de la falla cardíaca. Entonces, miren que la utilidad de este examen es su valor predictivo negativo. Hay otros dos escenarios en los cuales el péptido natriurético es de utilidad. El primero es en aquellos pacientes que están en riesgo de desarrollar disfunción ventricular y se encuentran asintomáticos. Entonces, aquellos pacientes que están en la clasificación B de la Asociación Americana del Corazón. En estos pacientes, si yo solicito un péptido natriurético y el BNP está por encima de 50 picogramos, esto me permite detectar esa población de pacientes que pueden tener disfunción ventricular asintomática y es otra de las utilidades del péptido. Y en tercer lugar está la terapia guiada por los péptidos. Esa es una estrategia que todavía no tiene suficiente evidencia en la literatura, en la cual durante el seguimiento de los pacientes en centros especializados, yo titulo los medicamentos dependiendo de si el péptido todavía está elevado o no. Esas son entonces las recomendaciones de las guías colombianas para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, donde ustedes pueden ver que hay una recomendación fuerte a favor para excluir el diagnóstico de falla cardíaca en aquellos pacientes que tienen un cuadro clínico en el cual yo no tengo certeza diagnóstica de que los síntomas son por falla cardíaca. Y adicionalmente se recomienda para aquellos pacientes en los cuales vamos a buscar esa disfunción ventricular asintomática. Después de hablar entonces del enfoque diagnóstico, ya vimos que vamos a examinar al paciente, vamos a interrogarlo bien, vamos a solicitar la ecocardiografía, vamos a clasificarlo en los 4 grupos que ya mencionamos, vamos a ver cuál es su clasificación AJA, su clasificación NIJA, vamos a solicitar entonces los estudios buscando la etiología específica y una vez yo ya he establecido todo este orden de ideas, el paso siguiente es que yo voy a definir qué tratamiento está indicado en el caso de mi paciente. Vamos entonces a hablar del tratamiento dependiendo de los estadios de la Asociación Americana del Corazón y voy a empezar entonces hablándoles del estadio A. Recuerden que son aquellos pacientes que están en riesgo de desarrollar falla cardíaca. ¿Qué vamos a hacer en esta población de pacientes? Vamos a controlarle los factores de riesgo, vamos a controlarle la presión arterial, la diabetes, la dislipidemia,
Vamos a buscar si hay tóxicos que pueden ser causantes de falla cardíaca y recuerden que también las arritmias pueden ser causa de disfunción ventricular. La fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Cuando yo tengo un aumento del automatismo ventricular y tengo más de 10% de latidos prematuros ventriculares en 24 horas, yo tengo riesgo de desarrollar disfunción ventricular inducida por taquicardia. O cuando yo tengo arritmias como la taquicardia ventricular, yo puedo deteriorar mi función ventricular. Este es un esquema que les muestra a ustedes cómo se puede prevenir el desarrollo de la falla cardíaca desde el estadio A. Miren todas las variables que nosotros podemos controlar. Podemos controlar la presión arterial de los pacientes, podemos controlar la dislipidemia, podemos aconsejar a los pacientes para que dejen de fumar, podemos controlar algunas enfermedades endocrinas, por ejemplo el hipertiroidismo. Podemos dar un control guiado por las metas para los pacientes que son diabéticos. Y si yo hago todo esto, yo puedo evitar la progresión a la falla cardíaca. En el estadio B, en los pacientes que tienen disfunción ventricular izquierda y se encuentran asintomáticos, vamos a ver que hay 3 estrategias que tienen evidencia para esta población, que son el uso de los betabloqueadores, de todo lo que tiene que ver con la modulación del sistema renina-angiotensina, aldosterona con los IECAs y los ARA2, y hay una tercera indicación para los pacientes en estadio B, que es la indicación de utilizar cardiodesfibrilador implantable en prevención primaria. Este esquema les muestra a ustedes entonces que yo tengo 2 situaciones de un paciente estadio B. Ya dijimos que es el paciente que tiene alteración estructural y no tiene síntomas. Yo puedo tener un paciente, por ejemplo, que está en un postinfarto, no tiene síntomas de falla cardíaca, pero quedó con fracción de eyección disminuida. Ese es un escenario B, en el cual hay evidencia de estudios de betabloqueadores, de ARA2 y de IECAS. O por el otro lado, yo puedo tener el paciente que tiene una disfunción ventricular de otro origen diferente a la enfermedad isquémica y que se encuentra asintomático. ¿Qué vamos a buscar en esta población de pacientes? Vamos a buscar reducir la progresión de la enfermedad. Si yo ya tengo deteriorada la fracción de eyección, pero no tengo síntomas, yo puedo decir que estoy en una condición mejor que en aquellos pacientes que ya están en estadio C, que ya tienen síntomas. Entonces, estas estrategias de tratamiento van a estar dirigidas a evitar la progresión de la enfermedad. Estas son entonces las 3 estrategias de las que yo les mencioné, que están recomendadas en los pacientes que se encuentran en estadio B: los IECAS, los ARA2, los betabloqueadores y los cardiodesfibriladores implantables en prevención primaria. Empecemos hablando de los IECAS. Miren, la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona nos ha venido acompañando en la medicina por más de 100 años. Definitivamente los IECAS son una alternativa de tratamiento de gran beneficio para los pacientes con insuficiencia cardíaca, porque a través de su administración vamos a reducir la mortalidad, las hospitalizaciones por falla cardíaca, la progresión de la enfermedad y adicionalmente los pacientes van a mejorar desde el punto de vista sintomático. ¿Qué debemos recordar respecto al uso de los IECAS en los pacientes que se encuentran en estadio B? Primero, el efecto de los IECAS es un efecto de clase. Esto quiere decir que es lo mismo si yo utilizo captopril, enalapril, lisinopril, fosinopril o cualquiera de la familia. Todos han mostrado tener beneficio en los pacientes que tienen falla cardíaca. En segundo lugar, recuerden que siempre que yo uso un IECA en un paciente con falla cardíaca, tengo que vigilar 2 cosas. Tengo que vigilar la creatinina y tengo que vigilar el potasio, porque algunos pacientes presentan un empeoramiento transitorio de la función renal. Entonces siempre hay que solicitar en 2 semanas el control de potasio y de creatinina. En tercer lugar, nunca se le debe suspender el medicamento a un paciente cuando llega descompensado, excepto que esté hipotenso o en choque cardiogénico o que tenga una contraindicación, porque tenga, por ejemplo, una creatinina por encima de 2,5 o esté hipercalémico. Para el resto de situaciones yo debo mantener la terapia, porque si yo la suspendo de forma abrupta, esto puede empeorar el estado del paciente. ¿Cuáles son los efectos adversos más frecuentes de los IECAS? La tos. Esta tos puede presentarse hasta en el 20% de los pacientes y es una tos irritativa. Los pacientes le dicen a uno que sienten como si tuvieran una pelusa en la garganta. Y lo que hay que hacer en esta situación es cambiar el medicamento por un ARA2 y se deben evitar en pacientes que tienen depuración de creatinina menor a 30 mililitros minuto. Estos son entonces los IECAS, como ya les había mencionado, es un efecto de clase, todos ellos tienen beneficio en falla cardíaca. Siempre debemos iniciar la menor dosis tolerada por el paciente, que es la que ustedes pueden ver en esa primera parte de la pantalla, y después yo debo intentar hacer incrementos graduales de la dosis de los medicamentos en intervalos de 2 a 4 semanas hasta tratar de llevar a mi paciente a estas dosis máximas.
Si el paciente no tolera esta dosis máxima, por ejemplo, por la presión arterial, yo debo llevarlo hasta la máxima dosis tolerada, pero yo no debo conformarme con ponerle solamente un poquito de alguno de estos medicamentos, sino que yo siempre en cada consulta debo hacer el esfuerzo de incrementar progresivamente las dosis. Los ARA2 no son superiores a los IECAS. Todos los ensayos clínicos que los han comparado nos han mostrado que son igualmente eficaces. La única ventaja que tienen comparados con los IECAS es que son mejor tolerados. Esto quiere decir, tienen una menor incidencia de efectos adversos, principalmente la tos. Debemos hacer los mismos controles de potasio y creatinina que sugerimos para los IECAS y nuevamente se deben evitar en pacientes que tienen una depuración de creatinina menor a 30 mililitros minuto. Esos son los 3 ARA2 que tienen estudios en falla cardíaca. Como ven, a diferencia de los IECAS, donde casi todos ellos están recomendados y tienen el mismo efecto, con los ARA2 vamos a tener solamente 3 que tienen evidencia en falla cardíaca, que son candesartán, losartán y valsartán. Nuevamente, estas son las dosis recomendadas. Siempre empezamos en la menor dosis tolerada por el paciente y vamos a titular las dosis de medicamentos en intervalos de 2 a 4 semanas hasta llegar a la máxima dosis tolerada por el paciente. Y finalmente, ¿cuál es entonces la recomendación para los pacientes que están en estadio B? Entonces se debe utilizar los IECAS o los ARA2 si el paciente no tolera los IECAS para disminuir la progresión de la falla cardíaca. Y miren que la calidad de la evidencia es alta. Esto quiere decir hay suficientes estudios que soportan su uso en esta población. ¿Y para quién vamos a reservar los ARA2? Para los pacientes intolerantes a los IECAS. Y nuevamente, como ustedes pueden ver, en posinfarto agudo de miocardio, en aquellos pacientes que tienen disfunción ventricular y no tienen síntomas, también hay una recomendación fuerte a favor del uso de estos medicamentos para evitar la progresión de la disfunción ventricular. Pasemos ahora al grupo de los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores, tenemos que decir que no se comportan igual que los IECAS. No hay un efecto de clase, no es la familia la que tiene un beneficio, sino que nuevamente vamos a encontrar que algunos de ellos tienen evidencia de que son útiles en falla cardíaca. Específicamente en los pacientes que están en estadio B, hay estudios con bisoprolol, carvedilol y metoprolol succinato, no metoprolol tartrato, es succinato. Y vamos a ver que para los que están en estadio C, además de estos 3 beta bloqueadores, se adiciona la evidencia disponible del nebivolol. Siempre que ustedes inicien betabloqueador en un paciente con insuficiencia cardíaca, combínenlo con una dosis de diurético, porque cuando los pacientes empiezan a recibir esta terapia presentan más o menos durante las primeras 4 semanas síntomas como fatiga y pueden presentar aumento de los signos de congestión periférica. Pero hay que explicarle al paciente que esto es un efecto transitorio y que después de 4 semanas el paciente se va a sentir mucho mejor y va a tener muchos beneficios. Se va a morir menos, se va a hospitalizar menos, va a mejorar su clase funcional y su fracción de eyección. Entonces este es un efecto transitorio para que el paciente no se desanime, no suspenda la terapia y por esas primeras 4 semanas vamos a adicionarle diurético para contrarrestar ese efecto. ¿A quién se lo vamos a suspender? Miren, hay unas indicaciones muy puntuales. Solamente aquellos pacientes que tienen bloqueos avanzados de la conducción auriculoventricular, como bloqueo auriculoventricular completo o bloqueo AB de segundo grado. Adicionalmente, recuerden que el EPOC no es una contraindicación para el uso de los betabloqueadores. Solamente están contraindicados en los pacientes que tienen asma. Para todos los demás pacientes es una terapia muy bien tolerada. Una de las cosas que funciona muy bien es darlo a unas horas diferentes a la que el paciente se toma el IECA y de esta forma vamos a evitar efectos adversos como la hipotensión. Esta es la tabla entonces de los 3 betabloqueadores que están recomendados en los pacientes en estadio B. Aquí pueden ver ustedes entonces el esquema de dosis inicial y la dosis máxima a la que vamos a llevar al paciente, nuevamente con intervalos de titulación de 2 a 4 semanas. Y la guía colombiana recomienda el uso de los betabloqueadores en los pacientes en estadio B para reducir la mortalidad. Y como un buen punto de buena práctica clínica recomendamos que siempre se debe vigilar la presión arterial del paciente y la presencia de los efectos adversos como los que ya mencionamos, la fatiga y la intolerancia al tratamiento. La tercera intervención que yo les mencioné que tiene evidencia en los pacientes que están en estadio B es el uso del cardiodesfibrilador implantable.
Esta intervención va a estar entonces recomendada para disminuir el riesgo de que los pacientes presenten una muerte súbita arrítmica. En estadio B vamos a considerar dos poblaciones. Una es los pacientes que están en un posinfarto agudo de miocardio y en segundo lugar los pacientes que se llevaron a una cirugía de revascularización. Pero en este punto yo quiero explicarles las diferencias entre prevención primaria y prevención secundaria. ¿Qué es prevención secundaria de la muerte súbita? Es el paciente que ya se murió y vamos a hacer algo para evitar que le vuelva a dar la muerte súbita. Esto quiere decir, el señor llegó en paro, fibriló, lo reanimamos, lo sacamos adelante. Es un escenario de prevención secundaria. O el paciente llegó a una taquicardia ventricular sostenida y yo tuve que cardiovertirlo. Eso es un escenario de prevención secundaria. O yo tengo un paciente que tiene unos síncopes de presunto origen arrítmico. Esto quiere decir el paciente ha perdido la conciencia manejando el carro, sentado trabajando en el computador y yo ya hice todos los estudios y descarté que ese síncope fuera por otras causas. Ese es un síncope de presunto origen arrítmico. Esas tres situaciones son prevención secundaria. Eso quiere decir, ya le dio y yo voy a evitar que le vuelva a dar. El escenario de prevención primaria es el paciente que está en riesgo. El que nunca ha hecho una muerte súbita, no ha hecho una arritmia ventricular maligna, pero yo sé que es de alto riesgo. Entonces vamos a mirar cómo se define ese grupo de pacientes de alto riesgo en prevención primaria. Si yo tengo un paciente que tuvo un infarto agudo de miocardio, y ya lleva más de 40 días después del evento y la fracción de eyección persiste por debajo del 35% de fracción de eyección, ese paciente está en un escenario de prevención primaria de la muerte súbita. Y si no tiene un perfil de comorbilidades que le disminuyan su expectativa de vida a menos de un año, ese paciente tiene indicación de un implante de cardiodesfibrilador en prevención primaria. Y en segundo lugar tengo a los pacientes que se llevaron a una cirugía de revascularización, ya sea bypass coronario, y que se encuentran 3 meses después del procedimiento. Si persisten con fracción de eyección por debajo del 35%, para esta población también estaremos frente a un escenario de prevención primaria y está indicado el implante del cardiodesfibrilador. Hasta aquí entonces las intervenciones que están recomendadas para el estadio B. Vimos que hay entonces una indicación para IECAS, ARA2 en los intolerantes a los IECAS, beta bloqueadores y el cardiodesfibrilador implantable en prevención primaria en pacientes posinfarto 40 días después del evento con menos de 35% de eyección o post-bypass después de 3 meses que persisten con menos de 35% de fracción de eyección. Vamos a concentrarnos ahora en el estadio C. El estadio C son los pacientes que tienen alteración de la función y adicionalmente tienen síntomas de falla cardíaca. Vamos a ver que este es el grupo de pacientes en el que tenemos mayor número de estudios, mayor número de recomendaciones y de intervenciones. Este es el algoritmo que nos plantea qué debemos hacer con un paciente que está en estadio C. La primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿el paciente tiene síntomas y signos de congestión? Esto quiere decir, está hinchado, tiene crépitos, tiene ingurgitación yugular. Si la respuesta es sí, yo a ese paciente debo darle el diurético. Miren que el diurético solamente se va a usar para manejar los síntomas de congestión. Si el paciente no se hincha, no tiene retención de volumen, ese paciente probablemente no necesite el diurético, solo lo vamos a usar para disminuir los signos y síntomas de congestión. Porque el diurético es un medicamento que sirve para mejorar síntomas, no sirve para disminuir la mortalidad. En segundo lugar, yo debo iniciar en este paciente un IECA o un ARA2 si el paciente es intolerante. Después debo iniciar el beta bloqueador y como cuarto paso, si mi paciente todavía persiste en clase funcional 2 a 4 y la fracción de eyección está por debajo del 35%, yo debo iniciar un antialdosterónico. Y si yo ya hice estos 4 pasos y mi paciente todavía persiste en clase funcional 2 a 4 y menos de 35% de fracción de eyección, yo debo preguntarme si está en ritmo sinusal o si está en fibrilación auricular. Si está en fibrilación auricular, yo podría utilizar la digoxina solamente para controlar la respuesta ventricular, pero si el paciente está en sinusal, tiene más de 70 latidos por minuto de frecuencia cardíaca y yo ya titulé el beta bloqueador y ya agoté todas las otras alternativas, el paso a seguir sería iniciar ivabradina. Y una vez yo ya hice todos estos pasos del tratamiento farmacológico, yo me voy a preguntar si el paciente es candidato a desfibrilador en prevención primaria o si mi paciente es candidato a terapia de resincronización cardíaca. Voy a hablarles ahora entonces uno por uno de todos estos pasos. Miren el beneficio de los pacientes que están en estadio C con el uso de estas terapias. Cuando yo inicio un IECA o un ARA2, yo reduzco la mortalidad y necesito tratar a 26 pacientes para evitar una muerte y reduzco las hospitalizaciones en un 31%. Esto quiere decir, es una terapia eficaz
que está soportada por la evidencia. Cuando yo le doy al paciente un beta bloqueador, miren que yo necesito tratar a 9 pacientes para evitar una muerte. Es una intervención que tiene una alta efectividad. Y a 41 para reducir una hospitalización. Y cuando yo doy un antagonista de la aldosterona, yo necesito tratar a 6 pacientes para evitar una muerte. Y nuevamente, la reducción de la mortalidad es del 30% y del 35% en las hospitalizaciones. Entonces vale la pena seguir todos estos pasos del algoritmo que yo les mostré, porque con esto vamos a mejorar los desenlaces clínicamente relevantes de los pacientes. Pasemos a revisar entonces los betabloqueadores. Miren, estos son los estudios que avalan el uso de los betabloqueadores en pacientes que se encuentran en un estadio C. Y miren que todos ellos han mostrado beneficio en puntos duros. Nuevamente, como ya les había mencionado, para el estadio C tenemos 4 betabloqueadores que han mostrado ser eficaces: carvedilol, metoprolol succinato, bisoprolol y el nebivolol. ¿Qué nos recomiendan entonces las guías colombianas? Nos recomiendan que utilicemos los betabloqueadores en pacientes estadios C y D para disminuir la mortalidad, las hospitalizaciones y evitar el deterioro funcional de los pacientes, y la calidad de la evidencia es alta. Nuevamente, recuerden que el efecto de los betabloqueadores no es de grupo y por eso debemos utilizar alguno de los 4 que ya les mostré que tienen evidencia. Respecto a los IECAS, estos son los estudios que soportan su uso en los pacientes que están en estadio C. Nuevamente ustedes pueden ver que impactan desenlaces duros como la mortalidad y las hospitalizaciones. Y los ARA2, nuevamente vemos que hay 3 de ellos que tienen evidencia en este grupo de pacientes: el candesartán, el losartán y el valsartán. Y aquí tenemos entonces los desenlaces que impactan estos 3 medicamentos. Las guías entonces nos recomiendan que en pacientes de estadio C y D utilicemos los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina en pacientes con fracción de eyección menor al 35%, y si no toleran el IECA vamos a utilizar entonces los ARA2. Cuando yo veo que el paciente no tolera, vamos a ver que el paso que sigue es dar antialdosterónicos. Hay algo muy importante que ustedes deben recordar, y es que uno no debería combinar un IECA con un ARA2. Con frecuencia yo veo pacientes que vienen del control de hipertensión de la EPS, del programa de alto riesgo cardiovascular, y están tomando, por ejemplo, losartán más enalapril. Esta combinación no se recomienda porque se aumenta el riesgo de que el paciente presente deterioro de la función renal e hipercalemia. La única situación en la que yo podría combinar estos 2 medicamentos es en un paciente intolerante a los antialdosterónicos. Por lo demás, no se recomienda que yo combine estas 2 familias. Yo utilizo o la una o la otra. Los diuréticos ya mencionamos que van a estar indicados entonces solamente para tratar los signos de congestión. A veces cuando yo tengo un paciente que ya recibe dosis altas de furosemida y no tiene una buena respuesta, no está perdiendo peso, persiste con síntomas y signos de congestión, yo puedo adicionar un segundo diurético de otra familia, por ejemplo las tiazidas, pero siempre y cuando yo pueda monitorizar la función renal y los electrolitos de los pacientes. Recuerden que los efectos adversos del diurético van a ser los trastornos hidroelectrolíticos, la hipotensión y el deterioro de la función renal, y por eso se deben vigilar. Estos son los 4 diuréticos que pueden utilizarse en los pacientes con falla cardíaca. Aquí encuentran entonces la guía de cuál debería ser la dosis inicial y la dosis máxima a la cual se pueden llevar. Les puse aquí la vida media porque una de las estrategias que yo puedo utilizar cuando un paciente no me responde a la terapia diurética es darlo en intervalos más cortos de tiempo. Esto quiere decir aproximándome más o menos a la vida media del medicamento que yo le estoy dando al paciente. Y siempre recuerden que si el paciente llegó descompensado, llegó al hospital, estaba en una falla cardíaca aguda y ya venía recibiendo diuréticos, yo debo utilizar 2 a 2.5 veces la dosis que el paciente recibía oral, pero por vía venosa. Y de esta manera voy a lograr que mejoren más rápidamente los síntomas. Esta es la recomendación entonces de las guías. Como pueden ver, lo vamos a utilizar solamente para mejorar los síntomas. Vamos a hablar entonces ahora de los antagonistas de la aldosterona. Tenemos 2 disponibles en Colombia, la espironolactona y la eplerenona. Estos medicamentos se deben utilizar si el paciente tiene fracción de eyección menor al 35%, clase funcional 2 a 4, siempre y cuando no tenga una creatinina que sea mayor a 2.5 miligramos por decilitro o la depuración de creatinina que no vaya a estar por debajo de 30 mililitros minuto.
Para esta población de pacientes yo no debería utilizar el antialdosterónico porque corro el riesgo de empeorar la función renal y de que aparezca la hipercalemia. Adicionalmente yo debo medir el potasio de los pacientes antes de empezar el medicamento y si está por encima de 5 no debería iniciarlo. Cuando yo empiezo un antialdosterónico yo a la semana, al mes y luego cada 3 meses debo medirle al paciente creatinina y potasio. Y si el paciente tiene depuración de creatinina entre 30 y 50 mililitros minuto, le debo dar la mitad de la dosis. Esto quiere decir, no le voy a dar 25, sino 12,5. Esto es muy importante porque cuando yo utilizo mal la terapia, cuando yo no ajusto la dosis entre 30 y 50 mililitros de depuración, se aumenta el riesgo de que el paciente presente hipercalemia. Estos son los dos antialdosterónicos que están entonces disponibles en Colombia, la espironolactona y la plerenona con sus dosis correspondientes. ¿Y qué debo hacer si el paciente al iniciar la terapia el potasio se incrementa entre 5 y 5,5? Yo debo reducir la dosis en un 50%, pero no debo suspenderlo, yo solo lo suspendo cuando el potasio está por encima de 5,5. Estos son los dos estudios que soportan el uso de los antialdosterónicos en esta población de pacientes. No me voy a detener hablándoles de los desenlaces porque ya les mostré que son terapias que disminuyen la mortalidad y las hospitalizaciones por falla cardíaca. La digoxina. Miren, la digoxina es uno de los tratamientos más antiguos para el tratamiento de la falla cardíaca. Sin embargo, es una de esas terapias que ha ido poniendo en desgracia, porque a partir de los resultados del estudio DIC, que es un estudio viejo que se realizó en una población de pacientes que no recibían la terapia actual de la falla cardíaca, que se compone del uso de betabloqueadores y de inhibidores del sistema renina-angiotensina aldosterona, cada vez han aparecido más estudios en los cuales se reevalúa su uso en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Vamos a utilizarlo entonces solamente en los que tienen fibrilación auricular para controlar la respuesta ventricular o en aquellos en los que yo ya agoté todas las estrategias terapéuticas y persisten sintomáticos. Esos van a ser los únicos dos escenarios que le quedan a la digoxina. Estas son las dosis que vamos a utilizar. Si el paciente es anciano, debemos utilizarlo interdiario y en la menor dosis posible. Y recuerden siempre que la digoxina es un medicamento de un estrecho margen terapéutico. Esto quiere decir, cuando los niveles están por encima de lo esperado, el paciente tiene riesgo de presentar una intoxicación con el medicamento. Entonces se recomienda que 8 días después de iniciar la terapia oral yo haga medición de niveles de digoxina y que estos deben mantenerse entre 0,5 y 0,8. Esta es la recomendación entonces de las guías que ustedes pueden consultarla en el material que yo les envié. La ivabradina, ya mencionamos entonces que la vamos a reservar para los pacientes que persisten en clase funcional 2 a 4 con fracción de eyección por debajo del 40%, están en ritmo sinusal y tienen una frecuencia cardíaca que sea mayor a 70 latidos por minuto. Vamos a empezarla en una dosis de 5 miligramos cada 12 horas y la vamos a titular hasta 7,5 cada 12 horas. Tiene dos efectos adversos que son la bradicardia y las fotopsias. ¿Para qué vamos a utilizar la ivabradina? Para disminuir el riesgo de que el paciente se hospitalice nuevamente por diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Nos queda un punto respecto al tratamiento de los pacientes C y los pacientes D, y es el uso de los dispositivos, la terapia de resincronización cardíaca y el cardiodesfibrilador, que ya vamos a ver nuevamente que se va a utilizar en un escenario de prevención primaria o de prevención secundaria. La terapia de resincronización, que apareció más o menos en el 2001, es una de las alternativas para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca más interesantes. Consiste en que yo puedo poner un marcapaso especial que tiene 3 cables que me va a permitir que haya una contracción más sincrónica entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, porque muchos de estos pacientes tienen bloqueo de rama, QRS ancho, y hay digamos que el ventrículo izquierdo se contrae con una diferencia de tiempo muy grande con relación al ventrículo derecho y el corazón se vuelve menos eficiente. ¿En quién vamos a considerar terapia de resincronización cardíaca? En aquellos pacientes que ya han recibido terapia farmacológica óptima por al menos 3 meses y que persisten con fracción de eyección menor al 35%, en clase funcional 2, 3 o 4 ambulatoria y que tienen un QRS mayor a 120 milisegundos. Si yo cumplo con estas características, yo debo referir a mi paciente para que lo vean en un servicio especializado de cardiología y definan el implante de este dispositivo. Aquí van a encontrar entonces las recomendaciones de las guías.
Van a ver ustedes que hay varios escenarios. El paciente que tiene bloqueo de rama izquierda está muy claro que se beneficia de la terapia. El que tiene una morfología diferente al bloqueo de rama izquierda, somos más exigentes y pedimos que el QRS sea mayor a 150 milisegundos. Y en los pacientes que tienen fibrilación auricular, vamos a necesitar darle mucha terapia farmacológica con betabloqueadores y digoxina para que la frecuencia esté controlada y el marcapaso pueda estimular el corazón por encima del 95% del tiempo, y si no, el paciente va a requerir además la ablación del nodo AV. ¿Y qué recomendación hay para el uso del desfibrilador en estos pacientes? Nuevamente volvemos a los dos escenarios, prevención primaria y prevención secundaria. En prevención secundaria, si el paciente ya hizo el evento de muerte súbita rítmica, tiene indicado ponerle el desfibrilador independiente de la fracción de eyección. Esto quiere decir puede tener 40, 45, 50, y si ya hizo la muerte súbita, necesita el desfibrilador. Y tengo el escenario de prevención primaria, que es el que no me ha hecho ninguno de estos eventos, pero tiene un alto riesgo. Este grupo de pacientes van a ser candidatos a esta terapia si ya recibieron tratamiento farmacológico al menos por 3 meses, persisten con fracción de eyección menor al 35%, están en clase funcional 2 a 3, por eso les mostré la gráfica al principio, donde les dije que los clase 4 ya no se morían tanto de muerte súbita, sino de progresión de la enfermedad, y por eso es que el desfibrilador no se recomienda en pacientes en clase funcional 4, solo se recomienda en clase 2 y 3, porque estos son los que se mueren más de muerte súbita, y siempre y cuando mi paciente tenga una expectativa de vida mayor a 1 año. Estos son entonces los dos escenarios del desfibrilador en estos pacientes C y D. ¿Por qué se utilizan los desfibriladores? Porque como ustedes pueden ver hay un beneficio muy importante en reducir el riesgo de muerte en esta población de pacientes, en prevención primaria y también en prevención secundaria. Aquí pueden consultar entonces la recomendación de las guías, que ya les mencioné cuál es el grupo de pacientes que se van a beneficiar de ella. Y finalmente, ¿qué vamos a hacer con el paciente que está en estadio D? Como ustedes vieron, muchas de las recomendaciones de medicamentos que utilizamos para el estadio C aplican para el D. A los D también les vamos a dar diuréticos si tienen congestión, betabloqueadores, IECAS, arados si son intolerantes a los IECAS, les vamos a dar digoxina si tienen fibrilación auricular y bavradina si siguen en sinusal y la frecuencia cardíaca está por encima de 70 a pesar de titular el betabloqueador a la dosis máxima. Y si yo ya hice todo esto y mi paciente persiste sintomático y tiene alguna de estas condiciones, como por ejemplo haberse hospitalizado más de 2 veces en el último año, deterioro progresivo de la función renal, está perdiendo peso de forma acelerada, que es lo que llamamos una caquexia cardíaca, no tolera el tratamiento por hipotensión, tiene hiponatremia, tiene dosis altas de diuréticos, más de 160 miligramos de furosemida, o tiene frecuentes descargas del desfibrilador, pues estamos en una situación muy avanzada de deterioro de la enfermedad y yo debo considerar estas 3 opciones. O mi paciente es un potencial candidato a trasplante, o necesita un dispositivo que haga las veces del corazón, que es lo que llamamos la asistencia ventricular mecánica, o si es un paciente que ya tiene más de 70 años y muchas comorbilidades, yo debo definir si estoy frente a un escenario de cuidados paliativos en insuficiencia cardíaca. ¿Qué debemos recordar de los pacientes en estadio D, además de dar todo el tratamiento farmacológico que ya hablamos? Es que estos pacientes se deben seguir en centros especializados, se deben seguir en clínicas de falla cardíaca, que es el lugar adecuado donde vamos a definir qué es lo que el paciente necesita. ¿Cómo vamos a saber si a un paciente ya le llegó el momento de considerar un trasplante? Bueno, miren que solamente lo vamos a considerar en pacientes clase funcional 3 y 4. Recuerden que la fracción de eyección no se correlaciona con los síntomas de los pacientes. Hay pacientes con 10% de fracción de eyección que hacen una vida completamente normal, trabajan y no tienen ninguna limitación. Y hay pacientes con 50% que están muy sintomáticos. Entonces yo no trasplanto a un paciente porque tenga 5, 10, 15 o 20 de eyección, sino porque se permanezca en clase funcional 3 o 4, a pesar de darle todo el tratamiento farmacológico óptimo. Y para definir si el paciente es candidato a trasplante, tenemos que aplicar algunas escalas especiales y hacer una prueba que se llama la prueba cardiopulmonar para mirar si su consumo de oxígeno es muy bajo y en este caso consideramos el paciente para trasplante. Bueno, ya para finalizar quiero entonces recordarles algunas cosas importantes respecto al tratamiento de la falla cardíaca. La primera es el concepto de la titulación. Como ustedes vieron en todas las tablas que yo les mostré en esta conferencia, había una recomendación de una dosis inicial y una dosis máxima. Yo siempre debo hacer incrementos graduales de las dosis de los medicamentos con intervalos de 2 semanas y la meta es lograr a la máxima dosis tolerada. Siempre debo advertirle al paciente que no me suspenda el tratamiento, ¿cierto? Debe consultar primero con el médico antes de omitir las dosis.
Los médicos a veces se angustian mucho cuando encuentran que el paciente va a la consulta y tiene 90-60 y se está tomando una dosis de beta-bloqueador, de IECA, el antialdosterónico y la furosemida. Excepto que el paciente tenga hipotensión sintomática, esto quiere decir esté mareado, fatigado, y tenga menos de 90-60, yo no debo suspenderle el tratamiento de la falla cardíaca, porque eso es lo que va a permitir que le salvemos la vida y que tenga mejor clase funcional y evite hospitalizarse. Y nuevamente recuerden que si el paciente es anciano va a necesitar seguimientos más frecuentes, y recordar que miren que para casi todos los grupos farmacológicos que hablamos, IECAS, ARA12 y antialdosterónicos, yo tengo que vigilar el potasio y la creatinina. Entonces la recomendación es que cada que el paciente vaya al seguimiento, mínimo cada 3 meses le revisemos el potasio y la creatinina. Las medidas no farmacológicas, recuerden que a los pacientes hay que educarlos en autocuidado, hay que enseñarles la importancia de tomarse los medicamentos, hay que enseñarles a pesarse en diario, porque es la única forma en que el paciente se va a dar cuenta si se está descompensando y si está reteniendo líquido. Respecto a la restricción de sodio y de líquidos, definitivamente no hay una evidencia suficiente para restringir la ingesta hídrica en estos pacientes. Se recomiendan 30 mililitros por kilo de peso corporal y se recomienda un consumo de sodio menor a 3 gramos día y la realización de actividad física. ¿Qué medicamentos debemos evitar en la falla cardíaca? Debemos evitar los calcioantagonistas no dihidropiridínicos como el verapamilo y el diltiazem. Debemos evitar los AINES, los esteroides, porque estos medicamentos pueden hacer que el paciente retenga volumen y se descompense de la falla cardíaca. Y hay un antiarrítmico que se llama dronedarona, que también está contraindicado en los pacientes que tienen falla cardíaca. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? ¿Alguna pregunta? Sí. Ay, gracias. Es que, bien, ahora no, es muy bien. A continuación damos la bienvenida al doctor Leonardo Mejía Buritica. Él es médico internista de la Universidad de Antioquia y trabaja en el Hospital Universitario San Vicente Fundación. Nos va a acompañar con la charla Diagnóstico diferencial del paciente con dolor torácico. Bienvenido, doctor. Necesitamos regresar, subimos, digamos, para ahí arriba, sí. Buenas noches. Dar una charla un viernes a esta hora es definitivamente un gran reto. Supongo que muchos trabajaron el día y están cansados, pero también no solamente toca tratar de vencer el cansancio de ustedes, sino el corazón festivo que tiene o que los acompaña un viernes en la noche. Entonces, si logro que al final de esta charla al menos el 10% todavía tengan atención, daremos como por exitoso pues esta conferencia. Hablar de dolor torácico es una cosa muy importante porque es una enfermedad que es absolutamente prevalente en todos los servicios de consulta de urgencias en el mundo. Se calcula que en Estados Unidos se presentan alrededor de 6 millones de consultas al año al servicio de urgencias por dolor torácico. Es el segundo motivo de consulta por dolor. ¿Cuál creen ustedes que es el primer motivo de consulta por dolor? ¿Qué les llega a ustedes en consulta todos los días? Según la literatura muy
mundial, el motivo de consulta más frecuente es el dolor de espalda. Puede que ustedes ahí que ya llevan varias horas sentados, alguno ya tenga dolor de espalda, pero puede que todavía nadie tenga dolor de pecho, y si lo tiene, es preocupante, ¿cierto? Muy bien, pero es el dolor de espalda el primer motivo de consulta por dolor en todo el mundo. Acá el dolor torácico es el segundo motivo de consulta, es un absolutamente frecuente. Pero ¿cuál es el problema? Que hay múltiples causas de dolor torácico, ¿cierto? Muchísimas causas de dolor torácico, y puede ir de cosas como tan poco graves o irrelevantes, por ejemplo, algo osteoarticular como una costocondritis, a enfermedades graves que amenazan la vida como una disección aórtica, ¿cierto? Entonces es muy difícil, o sea, son muchísimas cosas lo que pueden dar un dolor torácico. Entonces la idea de esta charla es como dar como unos elementos básicos para que ustedes puedan hacer un enfoque adecuado de un paciente con dolor torácico, especialmente en el servicio de urgencias. Entonces, para empezar, les voy a poner un caso clínico como para ilustrar la importancia de hacer un diagnóstico correcto de un paciente con dolor torácico. Este es un caso de la vida real que nos llegó a nosotros remitido al hospital y tuvo un desenlace catastrófico. Un hombre de 76 años, hipertenso y diabético, y él consultó por un dolor de pecho irradiado abdomen de 3 horas de evolución. Se le hizo este electrocardiograma en el que se observaba una elevación del punto J en B2, B3 y B4, ¿cierto? También con unos cambios en ABL y una depresión del ST con T invertida en D3. La nota de remisión era muy corta, decía eso: 76 años, hipertenso diabético, con dolor de pecho y radio abdomen, diagnóstico, infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Entonces el médico, que lo evaluó muy juicioso, dijo: no, infarto agudo de miocardio, elevación del ST, ASA, clopidogrel, enoxaparina y remisión. Aquí se le hizo la placa de tórax, en la cual llamaba la atención que tenía un mediastino claramente ensanchado. Que el dolor se irradia abdomen no es usual en un paciente que tenga enfermedad coronaria, así tenga elevación del ST. Le hicimos la toma de presión en ambas extremidades, tenía una diferencia de más de 20 milímetros de mercurio, y dijimos: este paciente tiene una disección de aorta. ¿La disección de aorta puede dar elevación del ST? Claro, porque es que las coronarias salen de la aorta, ¿cierto? Entonces, si se empieza a disecar la aorta, se puede disecar el origen de la coronaria y dar un infarto agudo con elevación del ST. Llevamos al paciente y le hicimos un angiotac, y pueden ver ustedes acá que tiene una disección. Aquí está el flap de disección, aquí está la luz falsa y aquí está la luz verdadera de la disección. Este paciente tenía una disección de aorta, ¿cierto? Entonces, tal vez si la persona que evaluó el paciente inicialmente hubiera hecho todo el ejercicio clínico juicioso de interrogar muy bien las características del dolor, si se hubiera preocupado por el hecho que el dolor era irradiado abdomen y le hubiese tomado la presión diferencial en ambas extremidades, tal vez se hubiera cuidado un poquito más, sobre todo en el inicio, de los antiagregantes plaquetarios. Entonces, ¿cuál es el problema? Este paciente necesita una cirugía emergente. Imagínese usted una cirugía emergente en un paciente que está doblemente antiagregado con aciclopidogrel y además está anticoagulado. Este paciente falleció finalmente, ¿cierto? Se llevó a cirugía, tuvo un montón de complicaciones, finalmente falleció. Entonces, esto nos ilustra la importancia de hacer un diagnóstico correcto del dolor torácico en el paciente en el servicio de urgencias. Muy bien, entonces cuando miramos cuáles son las causas frecuentes de dolor torácico, encontramos que las causas más frecuentes son las de origen musculoesquelético, seguidas por las enfermedades cardíacas, las causas gastrointestinales. Ustedes saben, pues no es raro, ¿cierto?, ver que la gente consulta por dolor de pecho y realmente lo que tiene es un reflujo gastroesofágico. También enfermedades pulmonares, ¿cierto? Y en último lugar estarían las causas psiquiátricas, 8 a 11%. Yo sé, leo sus mentes, apuesto lo que están pensando en este momento. Con seguridad las causas psiquiátricas son mucho más prevalentes que lo que está aquí reportado.
Y no solamente en los servicios de urgencias, en consulta. Ahí me llegan pacientes así remitidos que por dolor torácico y uno va a interroga, venga señora, ¿y usted ha estado aquí estos días? Y arranca a llorar y claro, es el dolor torácico, ¿cierto? Las enfermedades psiquiátricas son absolutamente frecuentes, ¿cierto? Y no es raro que ese dolor torácico en realidad corresponda a trastornos de ansiedad o a crisis de pánico, entonces eso es muy frecuente, o tal vez en nuestro país tenemos, obviamente uno lo que queda aquí es literatura americana y seguramente nosotros tenemos una prevalencia también más alta de enfermedad mental. Muy bien, pero entonces aunque hay tantas causas, ¿cierto? Enfermedades benignas, reflujo, enfermedades de origen psiquiátrico, musculoesqueléticas, lo que a mí me interesa que a ustedes les quede como conceptos grandes en este momento es que aprendan a diagnosticar cuáles son las causas de dolor torácico que amenazan inmediatamente la vida, porque es que lo otro no le va a meter al paciente, ¿cierto? O sea, o por lo menos no agudamente, ¿cierto? Entonces lo que ustedes tienen que aprender es a diferenciar y a diagnosticar y a enfocar adecuadamente las causas que amenazan inmediatamente la vida del paciente. Y eso siempre es una pregunta de ronda. Usted está pagando ronda con el estudiante y le pregunta, bueno, cada uno me va a decir una causa de dolor torácico que amenaza inmediatamente la vida. ¿Cuáles son esas causas? Entonces, en primer lugar, sin duda, la enfermedad cardíaca isquémica, la disección de aorta, la embolia pulmonar, el neumotórax a tensión y la ruptura esofágica. Vamos a tratar de hablar un poquito de ellas, excepto pues del neumotórax a tensión, que no es tan frecuente y también el diagnóstico no es tan difícil, eso por áreas de tiempo. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de la enfermedad coronaria. Entonces, la manifestación típica de la enfermedad coronaria es la angina, y ustedes saben que hay dos tipos de angina, angina estable y angina inestable. La angina o el dolor de tipo anginoso tiene tres características fundamentales. Primera característica, la localización es retroesternal, ¿cierto? Retroesternal, no es ni por aquí, ni por aquí, ni por aquí, retroesternal, ¿cierto? Para los que están online, no, sí hay cámara, entonces sí puedo seguir diciendo por acá. Segundo, los factores desencadenantes. El dolor suele aparecer con el ejercicio o el estrés emocional, y lo tercero es que el dolor mejora con el reposo o la nitroglicerina. Eso es angina, el dolor que cumple con esas tres características. Retroesternal, aparece con el ejercicio, el estrés emocional y mejora con el reposo o la nitroglicerina. Ahora, entonces, ¿qué es angina típica? ¿Y qué es angina típica? ¿Y qué es un dolor no anginoso? O es muy frecuente que cuando uno cuenta una historia clínica, es que él consultó por un dolor torácico atípico, vení, ¿qué es atípico para vos? No, como así, no, pero ¿qué es atípico? Atípico tiene una definición. La angina típica es la que cumple con tres de esos criterios que acabamos de mencionar. Angina atípica es la que cumple con solo dos de los criterios que acabamos de mencionar, y un dolor no anginoso es el que tiene solo un criterio. Entonces, de ahora en adelante ustedes ya tienen elementos, tienen unos criterios claros para decir cuando el paciente tiene un dolor torácico típico, atípico o de tipo no anginoso. Entonces usted puede escribir en la historia clínica, paciente con dolor torácico atípico porque tiene tales características, pero le falta esta característica. Muy bien. Ahora, la angina típica es riesgo alto de enfermedad coronaria en todas las edades. O sea, cualquier paciente que llegue con angina típica, usted tiene que pensar que tiene una enfermedad coronaria hasta que se demuestre lo contrario. El que tiene angina típica también puede tener enfermedad coronaria. O sea, es que uno muchas veces le dice, no, doctor, busquémosle otra cosa porque es que el dolor es atípico. No. Si el dolor es atípico, también puede representar la posibilidad de una enfermedad coronaria. ¿En quién? Especialmente en mujeres mayores de 50 años y en los hombres. Incluso, peor aún, el dolor que aparece o parece ser no anginoso, porque no tiene ninguna de las características que dijimos ahora, puede en algún momento ser de origen coronario. Lástima que se fue la doctora Clara. Yo recuerdo cuando era residente con ella en un turno de urgencias en la clínica cardiovascular,
tuvimos un paciente que llegó por un dolor absolutamente atípico, ¿cierto? Es un dolor por acá en el costado, punzante, uno siempre dice que ese dolor punzante no es de origen cardíaco, pero bueno, como estamos en la cardiovascular, hagámosle una troponina en 15. Tenía un infarto agudo de miocardio. Entonces, el hecho de que el dolor no sea típico, o sea incluso un dolor de características no coronarias, no descarta la posibilidad de que el paciente en realidad lo que tenga es una enfermedad coronaria. Entonces, pacientes con dolores de tipo no anginoso pueden tener enfermedad coronaria y el riesgo intermedio, especialmente en mujeres mayores de 60 años y en hombres mayores de 40 años. Entonces es aquí cuando aparece esta triada, ¿cierto? Lo que nosotros siempre le enseñamos a la gente, acuérdense que hay poblaciones que hacen manifestaciones no típicas de dolor torácico y que son de origen coronario. Entonces tenga mucho cuidado con los ancianos, tenga mucho cuidado con las mujeres y tenga mucho cuidado con los diabéticos. Estas personas son poblaciones de muy alto riesgo y que pueden tener manifestaciones atípicas del dolor y tener enfermedad coronaria. ¿Cuál es el problema? Es que esa es la gente que consulta, las mujeres, los diabéticos y los ancianos, ¿cierto? Entonces es absolutamente complicada esta situación. Muy bien. Ahora, hay que diferenciar qué es angina estable y qué es angina inestable. La angina estable es la que dijimos ahorita, ¿cierto? Dolor retroesternal que aparece con la actividad física o el estrés emocional y que mejora con el reposo. ¿Cuándo es angina inestable? De lo primero, la angina o el dolor que ocurre en reposo y dura más de 20 minutos. Por eso los pacientes que tienen enfermedad coronaria estable y que están en seguimiento pues por la consulta externa, uno les dice, cuidado, dolor que le dure más de 20 minutos, corra por urgencia, porque eso ya es una angina inestable. Segundo, la angina de reciente inicio, o sea, la angina que inicia al menos en una clase 3 de Canadá. Y lo otro es la famosa angina increciendo, que es aquella que se vuelve más frecuente, de mayor duración o que aparece con esfuerzos de menor intensidad a lo que ocurría antes. Te le dicen a uno, no, doctor, es que yo antes caminaba 5 cuadras y me aparecía el dolor, y ya camina uno y le aparece el dolor, ya, eso es angina increciendo, ¿cierto? Ya necesita un estímulo menor para que le aparezca el dolor. Esta es la clasificación de la angina de Canadá que se la recuerdo, ¿cierto? La clase 1 es el que el paciente con las actividades de la vida diaria no tiene ningún problema, el dolor aparece pues con esfuerzos muy superiores a los habituales, o sea, cuando el campesino se vaya a jornalear, ¿cierto? A bolear pico y pala, o cuando se hace trotar o a subir 10 pisos, que no es lo usual, ¿cierto? Pero cuando aparece con actividades, digamos, mayores a las usuales. En la clase 2 ya hay alguna limitación leve de la actividad habitual, cuando el paciente está caminando así en plano no pasa nada, pero sube escaleritas y ya de pronto le empieza a doler. La clase 3 ya es un dolor que aparece en menos de 100 o 200 metros, pues 1 o 2 cuadras, o al subir un piso, usted sube al segundo piso y ya le dolió el pecho, ya está en una clase 3 de Canadá. Y clase 4 es el que no puede hacer absolutamente nada porque le da dolor de pecho, para ir al baño le da dolor el pecho, para ir a la cocina le duele el pecho. Ese ya es la clase 4 de Canadá. Listo. Muy bien. Pero entonces, el problema es, ya dijimos ahorita, entonces hay gente que tiene manifestaciones atípicas del dolor y tiene enfermedad coronaria. Y el problema es que yo sé que muchos de ustedes están haciendo rural, pues uno aquí es muy fácil porque usted, no, listo, no, electro, troponina, le hacemos control de troponina, si tenemos duda entonces le hacemos una prueba de inducción invasiva, pero usted está en Auriaqui, ¿habrá alguien de aquí de Auriaqui? No. Si usted está por allá, que es el ejemplo que siempre ponen, ese pueblo, por eso todo el mundo lo conoce, pues yo creo que nadie ha ido, pero es el ejemplo histórico. Si alguien está por allá, no tiene nada de eso, pues hay gente que no tiene electro, ¿cierto? Pero si está en un lugar que no tiene el electro, está jodido, ¿cierto? Pero ¿qué es lo único que tiene uno? La semiología. Y la pregunta es, ¿sirve la semiología para el diagnóstico de enfermedad coronaria? Entonces hay reportes que dicen que la semiología sí tiene alguna utilidad. Cuando usted tiene dolor, cuando yo le pregunto, esta pregunta es muy buena, yo le pregunto a cualquier estudiante, vení, ¿vos cuándo pensás que ese dolor es de origen coronario? Doctor, cuando se irradia el miembro superior izquierdo. Resulta que el dolor que más sugiere enfermedad coronaria no es el que se irradia al miembro superior izquierdo, sino el que se irradia al hombro o a ambos brazos,
¿cierto? Ese tiene una LR de 4.07, o sea, aumenta 4 veces la probabilidad de que el paciente tiene enfermedad coronaria. Y el dolor que aparece con el ejercicio también tiene una alta probabilidad de enfermedad coronaria. En cambio, cuando el dolor cuando el dolor se reproduce con la palpación del tórax, el LR es de 0.3, o sea que disminuye la probabilidad de que el paciente tenga enfermedad coronaria. Entonces, ¿qué les diría yo a ustedes? Salvo que el paciente tenga claramente una costocondritis, o sea, le toca y el paciente brinca y es claramente el dolor que lo lleva a consultar, es muy difícil saber si el paciente en realidad no tiene una enfermedad coronaria, ¿cierto? Porque ya dijimos que hay unas poblaciones que hacen manifestaciones atípicas del dolor. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Cuando uno está en urgencias, uno lo que necesita hacer es una historia clínica completa, un electrocardiograma y unos biomarcadores. Ya sé que me van a decir que muchos de ustedes no tienen biomarcadores, pero entonces vamos a tratar pues como de desglosar esto con un poquito de más calma. Esta tabla es de Braunwald, yo les mandé el capítulo de Braunwald a los organizadores de este evento y pues no se ve muy bien, pero entonces uno lo que tiene que hacer es, de acuerdo a esos 3 elementos que son la historia, el examen físico, pero la historia, el electrocardiograma y la troponina, tratar de clasificar el dolor, ¿cierto? Como de alta probabilidad, probabilidad intermedia o baja probabilidad. A mí no me gusta traer esas tablas pues a las conferencias porque uno mira eso y ya se marea y le da sueño y es viernes por la noche, ¿cierto? Pero entonces les quiero resaltar unas cosas importantes. ¿Cuándo pensar en que el dolor es de alta probabilidad? Cuando el dolor de pecho tiene las características que vimos ahorita, supresivos, o incluso al hombro, pero aquí les quiero decir algo clave. Cuando el paciente ya tiene historia de enfermedad coronaria o el dolor se parece a un evento pasado de enfermedad coronaria que tuvo el paciente, párele bolas. Para que me entiendan, aquí hay pacientes que me dicen, doctor, es que yo sufro enfermedad coronaria, revisa uno la historia, huepucha, enfermedad coronaria de 3 vasos, tuve un infarto con elevación del ST hace 3 años, ¿y por qué viniste? Es que me duele el cuello. Y uno dice, dolor en el cuello, ¿eso qué será? ¿Una faringitis o qué? Doctor, hace 3 años cuando me dio el infarto era exactamente el mismo dolor, me dolía el cuello y vea, enfermedad coronaria de 3 vasos, infarto con ST, ese, párele bolas. El que el dolor sea similar a un evento previo de infarto agudo de miocardio, alta probabilidad. ¿Listo? Muy bien. Obviamente, si usted ya encuentra signos de falla cardíaca, crépitos, soplos, eso pues sugiere que el paciente está haciendo disfunción aguda pues por un síndrome coronario y es de alta probabilidad. ¿Qué es esto? Listo. Cualquiera que tenga troponina positiva ya también es de alta probabilidad y entonces hay que estudiarlo. Listo. Y cambios del ST, pues o la elevación del ST principalmente, o depresión pues, del ST de ramas simétricas, pues ya lo que ustedes saben, no vamos a hacer una clase de electrocardiografía. ¿Cuáles son de baja probabilidad? Entonces dijimos, el dolor que se reproduce por la palpación, los cambios electrocardiográficos, un electro normal o que los cambios no son sugestivos de isquemia, ¿cierto? Por ejemplo, un bloqueo de rama derecha casi nunca sugestivo de isquemia, ¿cierto? Y que el biomarcador sea negativo. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? ¿Qué pasó? ¿Le doy pausa o qué? ¿Esto? Ok. Muy bien. Entonces, usted de acuerdo a esa tablita, usted tiene que establecer cuál es la probabilidad de enfermedad coronaria. Entonces, si la probabilidad es baja, el electrocardiograma es normal, la troponina es negativa, ¿qué tiene que hacer? Para la casa. Listo. Eso es un dolor de origen no cardíaco. Ahora, si con esa tablita usted la probabilidad le da alta o intermedia, esté normal o esté normal el electrocardiograma y la troponina sea negativa o positiva, ya hay que enfocarlo como un síndrome coronario agudo. ¿Sí me hago entender? Entonces, todo parte de la probabilidad clínica. Si la probabilidad clínica es baja, para la casa. Pero si la probabilidad es intermedio o alta, usted tiene que hacer un electro, tiene que hacer un biomarcador, pues que obviamente lo que se prefiere ahorita es la troponina ultrasensible y tiene que manejarlo como un síndrome coronario agudo. Es que, ¿cuál es el problema? A mí a veces me llaman colegas que están haciendo el rural, doctor, vea, es que me llegó este paciente con un dolor de pecho, le mandan a uno siempre el electro normal, ¿qué hago? Y yo, la
troponina. La respuesta siempre es no tengo troponina, ¿cierto? Pero ese paciente puede tener enfermedad coronaria, sí. Es que ¿qué es lo que hay que hacer ahí? O sea, la troponina lo único que me diferencia es si el paciente tiene un infarto agudo de miocardio o una angina inestable, ¿cierto? Entonces ahí lo que tiene que hacer uno es definir o estratificar el riesgo de acuerdo a los scores que utilizamos, que son el TIMI score o el GRACE. Listo. Si el paciente le da un TIMI o un GRACE alto, ese paciente definitivamente debe ser remitido porque requiere una estratificación invasiva. Si ese paciente le da un TIMI o un GRACE de riesgo bajo intermedio, usted tiene la posibilidad de hacer una estratificación no invasiva. ¿Y cómo estratifica una de manera no invasiva? Con una prueba no invasiva de inducción de isquemia, que ya se escogería de acuerdo a las características del paciente. ¿Eso se puede hacer ambulatorio? Sí. Eso se puede hacer ambulatorio, pero las guías dicen que se puede hacer ambulatorio siempre y cuando se lo hagan en los siguientes 3 días después del egreso. Lo cual quiere decir que las guías no se hicieron en Colombia, ¿cierto? Entonces eso es una situación muy difícil, ¿cierto? Entonces uno muchas veces esos pacientes termina remitiéndolos. ¿Listo? Muy bien. Bueno, vamos a hablar entonces de disección aórtica. Recordar que la clasificación más utilizada, la disección de aórtica, es la clasificación de Stanford. La disección puede ser tipo A o tipo B. La tipo A es la que compromete la aorta ascendente y la tipo B es la que compromete la aorta descendente. Eso es muy importante porque en general las disecciones tipo A son de manejo quirúrgico inmediato, emergente. En cambio las disecciones de tipo B son de manejo médico, salvo que tengan pues otras complicaciones, por ejemplo, que comprometan la emergencia de algunos de los lechos importantes, por ejemplo, la circulación mesentérica, las arterias renales, etc. ¿Listo? Muy bien, ¿cuáles son los factores de riesgo para disección de aorta? Entonces, eso es una enfermedad que usualmente le da a pacientes ancianos mayores de 60 años, son pacientes con hipertensión mal controlada, fumadores, pueden tener el famoso síndrome de Marfan. Ustedes recuerdan al profe Cristian, o algunos conocieron al doctor Cristian, el ortopedista del Pablo, tenía un Marfan y se murió en pleno quirófano, ¿cierto? Probablemente tuvo una enfermedad de estas catastróficas. El uso de cocaína aumenta el riesgo de disección aórtica y también de enfermedad coronaria. Las vasculitis, por ejemplo, la enfermedad de Takayasu, y el embarazo también aumenta el riesgo de enfermedad coronaria, de disección aorta. Es que definitivamente el embarazo es una enfermedad, eso es la cosa más peligrosa que hay en el mundo, ¿cierto? Muy bien, ¿cuándo sospechar que el paciente tiene una disección de aorta? Entonces, cuando además del dolor torácico, el paciente tiene evidencia de isquemia de alguno de los órganos, por ejemplo, enfermedad cerebrovascular. Paciente, dolor de pecho que llegue focalizado, eso es disección hasta que se muestre lo contrario. Cuando tiene diferencia de pulsos en las extremidades o diferencia de presión mayor a 10 milímetros. Cuando el paciente cursa además con insuficiencia aórtica aguda o una falla cardíaca aguda o isquemia algunas de las extremidades. ¿Cuál es el problema? Que hay pacientes que no tienen ninguna de esas cosas, ¿cierto? Y aún así se puede escapar el diagnóstico. Todo paciente con dolor torácico hay que solicitarle una placa de tórax. Si en la placa de tórax ustedes encuentran ensanchamiento mediastinal, ¿cierto? Y a mirar, al medir pues el ancho del mediastino a nivel del pedículo vascular da mayor de 74 milímetros, usted dice, hermano, este paciente tiene ensanchamiento mediastinal y tiene que pensar en la posibilidad de una disección aórtica. El paciente que presenta derrame pleural, el cual se puede presentar en el 20% de los casos, o que se desplace la aorta, la tráquea, por el mismo aneurisma de la aorta, ¿cierto? Ahora, entonces, como les decía, o sea, el diagnóstico de disección es muy intuitivo, ¿cierto? Es muy difícil, es muy intuitivo. Uno siempre busca eso, que la diferencia de pulsos, que la diferencia de presión. Uno siempre se imagina el dolor que estaba en los libros de semiología, que era el retroesternal irradiado a la espalda de características desgarrantes, ¿cierto? Pero eso apenas se presenta en el 30% de
los casos. Entonces es como muy intuitivo, ¿cierto? Entonces uno dice, este paciente no me gusta, ese dolor se va para el abdomen, ese dolor se le va para la espalda, este paciente está como focalizado, este paciente está muy hipertenso, ¿será que este paciente tiene una disección? Entonces el algoritmo de disección es muy fácil. O sea, es muy difícil, pero es muy fácil. Si usted sospecha disección de aorta, ¿qué tiene que hacer? Un angiotac. Así de sencillo. No hay otra forma. Angiotac de aorta toracoabdominal emergente. Entonces es que vuelvo y juega. O sea, si usted está en un tercer nivel es muy fácil. Usted se le metió en la cabeza angiotac de una, ¿cierto? El problema es cuando usted esté en otra parte, ¿qué hace? ¿Cierto? Entonces, ¿usted qué le toca que hacer? Se le metió la espinita, hermano, remítalo, ¿cierto? Para que llegue a un lugar donde le pueden hacer la angiotomografía para poder descartar el diagnóstico. El dímero D nunca se ha utilizado para confirmar o descartar disección aórtica, pero hay estudios, ¿cierto? Pronto Maribel sabe de eso, hay estudios que han estudiado dímero D en disección aórtica y parece que tener un dímero D negativo también disminuye la probabilidad de disección. Uno siempre asocia el dímero D con TEP, pero parece que un dímero D negativo también en disección le disminuye a uno la probabilidad. ¿Listo? ¿Qué dicen? ¿Qué hago? ¿Acá o qué? Muy bien. Vamos a hablar entonces del TEP, de la embolia pulmonar. Entonces, de acuerdo al registro PIOPED, las manifestaciones clínicas más frecuentes de la embolia pulmonar son la disnea, que se presenta hasta en el 73% de los casos. El dolor torácico de características pleuríticas se presenta en el 66% de los casos, pero no siempre es pleurítico. Se puede presentar tos hasta el 37% de los casos y hemoptisis apenas el 13%, o sea, no es muy frecuente, y mucho menos una hemoptisis masiva. Eso es infrecuente en un paciente con embolia pulmonar. Las manifestaciones al examen físico, de lo más frecuente es encontrar taquipnea, se presenta en el 70% de los casos, crépitos en el 50%, taquicardia en el 30% y se puede encontrar un segundo ruido en el foco pulmonar mayor o más reforzado que en el foco aórtico, y eso ocurre en el 20% de los casos, y la inestabilidad hemodinámica apenas ocurre en el 8% de los casos, pero eso es lo más importante porque el paciente que está inestable hemodinámicamente es aquel que se va a beneficiar de trombolisis. Siempre hay que mirarle las piernitas al paciente, ¿cierto? Hasta el 40% de los casos de los pacientes con TEP tienen evidencia de TBP actual o previa al examen físico, entonces siempre hay que revisar las piernitas. ¿Listo? Pues uno cree que eso no es necesario decirlo, pero sí, siempre hay que mirar las piernas. El diagnóstico clínico es muy sensible, o sea, si usted pensó en TEP, es poco probable que se le escape el diagnóstico, ¿cierto? Pues es muy sensible. El problema es que es una especificidad baja, ¿cierto? O sea, si usted pensó en TEP, es casi que tirar una moneda al aire, ¿cierto? 50% de probabilidad de que lo tenga y 50% de probabilidad que no lo tenga. Entonces, como hacer un diagnóstico clínico es tan difícil para establecer la embolia pulmonar, es necesario hacer estudios adicionales. Entonces, ¿cuáles son esos estudios adicionales? Lo primero es un electrocardiograma. Entonces, el electrocardiograma es normal en el 30% de los casos, o sea, el hecho de que usted encuentre un electrocardiograma normal no descarta la posibilidad de que el paciente tenga una embolia pulmonar. Pues la pregunta de ronda siempre es, ¿cuál es el hallazgo electrocardiográfico más frecuente en un paciente con TEP? La taquicardia, ese es el hallazgo más frecuente. Y el famoso S1 QT3 que uno siempre tiene en la cabeza y siempre lo está buscando, que es este ejemplo, tener S en D1, tener una Q con T invertida en D3, y que eso es simplemente una manifestación de sobrecarga del ventrículo derecho, es rarísimo. Pero si usted lo encontró, tiene una especificidad muy alta, entonces tiene en el contexto clínico apropiado la posibilidad de, o apoya el diagnóstico de una embolia pulmonar. Lo otro que sirve es una placa de tórax. A ver, la placa de tórax nunca va a confirmar el diagnóstico, pero a todos los pacientes hay que hacer la placa de tórax. ¿Por qué? Porque si el paciente te está consultando por disnea y por dolor torácico,
de características pleuríticas puede tener una neumonía, ¿cierto? Entonces usted necesita una placa para saber que no tengo una neumonía. Pero también puede encontrar otras cosas. No sé si se alcanza a ver bien. Si ustedes trazan una línea imaginaria que va entre el arco de la aorta con la pared libre del ventrículo, esa línea se llama la línea H. Esto que ustedes ven acá es la arteria pulmonar. Si la arteria pulmonar sobrepasa esa famosa línea H, eso es un signo de hipertensión pulmonar y apoya el diagnóstico de embolia pulmonar. Lo otro es que si ustedes miden la arteria pulmonar del lado derecho, esta nunca debe medir más de 15 milímetros. Si mide más de 15 milímetros, también es un signo de hipertensión pulmonar y apoya el diagnóstico de embolia pulmonar. Y esta cosita que ustedes ven acá es un infarto pulmonar, o sea, por el TEP se hizo un infarto y se formó como esta imagen acá en cuña, que es un infarto pulmonar y es la famosa joroba de Hampton. Listo, que también hay que buscarla en un paciente en el cual se sospecha embolia pulmonar. Y lo otro, no sé qué tal se ve, pero yo les juro que yo una vez diagnostiqué un TEP así. Había un paciente que estaba hospitalizado en pensionados y de repente empezó desaturado, no sabíamos qué tenía. Yo vení, mostrame la placa, y a mí en la placa me llamó la atención, pues esta no es la del paciente, no le puedo decir mentira, además está en inglés, cierto, todos los derechos reservados. Pero ustedes ven acá que la vascularización de este sector es mayor a la de acá. Aquí se ve como más negrito, ¿cierto? O sea, como con menos vascularización. Eso es lo que se llama oligoemia focal. Ese es el famoso signo de Westermarck. En el paciente yo, signo de Westermarck. ¿Cuál es el signo de Westermarck? Usted. Angiotac, disección aórtica, embolia pulmonar. ¿Listo? Era para ver si estaban despiertos, ¿cierto? Muy bien. El otro examen que uno, o que se habla siempre cuando uno está leyendo TEP, es el dímero D. Yo no sé, se perdieron como las animaciones, no vuelvo a mandar las diapositivas con tiempo porque me las desorganizan. Uno siempre le habla en el dímero D, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema del dímero D? Que el dímero D lo puede elevar cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, primero, un dímero D nunca se pide en un paciente hospitalizado, pues cuando se está pensando en TEP, ¿cierto? Porque el solo hecho de que esté postrado en cama, que le estén haciendo venopunciones, que le hagan procedimientos, ya eso aumenta el dímero D. Listo. Aquí en esta tablita estaba, pues igual eso está, yo creo que para ustedes, las 1000 causas que pueden elevar el dímero D, entre la sepsis, la fiebre, los traumas, el infarto, la disección, el cáncer, la falla, o sea, hay 1000 cosas. Entonces, ¿qué digo yo? El dímero D es para personas aliviadas, ¿cierto? Para personas que estaban sanas y que de repente empiezan con disnea, dolor torácico y llegan de la casa, hagamos el dímero D. Lo que tampoco, ¿cierto? Porque uno lo que tiene que mirar es la probabilidad, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Entonces, todos ustedes conocen el famoso score de Wells, ¿cierto? Este es el score de Wells clásico. Entonces, si tiene signos síntomas de TBP, le da 3 puntos. Si no, hay un diagnóstico alternativo que sea, o si es más probable que otra cosa, eso le da otros 3 puntos. Si está taquicárdico, le da 1.5. Si estuvo inmovilizado, le da 1.5. Si tuvo TBP previa, le da 1.5. Si tiene hemoptisis o cáncer, que es una enfermedad, que es una trombofilia adquirida, le da otro punto. Entonces usted llega y le calcula, le saca el puntaje, ¿cierto? Hay dos formas de interpretar ese puntaje. Una forma que es dicotómica, que lo divide simplemente en probable e improbable, pero la que más utilizamos nosotros es en probabilidad alta, intermedia, baja. Entonces, altas cuando le da mayor a 6, intermedia cuando está entre 2 y 6 y baja menor de 2. Entonces, ¿qué hace uno con el score de Wells? Si el paciente le da probabilidad alta porque el score le da 6 o más, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Una imagen, ¿cierto? Y la imagen de elección para el diagnóstico de embolia pulmonar aguda es la angiotomografía de tórax. Listo, entonces, alta probabilidad va de una pangiotac. En caso de que el paciente tenga probabilidad baja, intermedia y vuelvo y repito, no esté hospitalizado, no tenga una enfermedad crónica, no tenga falla renal, no tenga etcétera, etcétera, hágale el dímero D. Si el dímero le da negativo, descarta la enfermedad.
En cambio, si la da positivo, no la confirma. Entonces tendría usted que hacer un examen adicional para confirmar el diagnóstico, que sería la angiotomografía de tórax como examen de elección. Y aquí, como una cuña, el dímero D, el punto de corte para TEP no es el mismo punto de corte que tienen muchos de los laboratorios, ¿cierto? El punto de corte en general es 500, pero ustedes deben hacer un ajuste para la edad. Por ejemplo, si el paciente tiene 70 años, ya no es 500, usted multiplica 70 por 10 y le da 700, ¿cierto? Entonces ya hay el punto de corte para ese es 700, es el ajuste del dímero D para la edad, o sea, el dímero D debe ser ajustado para la edad. ¿Listo? Y obviamente, entonces, como les mencioné, el angiotaque es el que va a confirmar el diagnóstico. En este ejemplo se ve pues un trombo que compromete las arterias lobares de tanto del lado derecho e izquierdo, un TEP bilateral. Aquí no dice embolia pulmonar, me descuadran las diapositivas, no mentira, esta sí fue culpa mía. Aquí es ruptura esofágica, ¿cierto? Que es la última cosa de la cual vamos a hablar. Este señor, no lo voy a mencionar para no sé cómo se pronuncia, entonces para no pasar vergüenzas delante de ustedes, era un médico holandés que fue por allá en la época, a finales de 1700 más o menos, describió pacientes que luego en gestión de cáusticos hacían un síndrome febril, dolor torácico y deterioro hemodinámico, y era por ruptura esofágica, ¿cierto? Esto hay que pensarlo, pues sin duda, en pacientes que ingieran cáusticos, que tengan enfermedad esofagitis péptica conocida, o que tengan esófago de Barrett, o que tengan esofagitis ulcerada, por ejemplo, pacientes con HIV, o que sea iatrogénica luego de una endoscopia. ¿Cuándo sospecha uno eso? Entonces, cuando el paciente cursa con odinofagia, taquipnea, disnea, cianosis, fiebre, choque, y progresan rápidamente, esos pacientes se deterioran rapidísimamente y se pueden morir. En la placa de tórax es de utilidad en ellos, ¿cierto? Ustedes ven acá y se ve un neumomediastino, ¿cierto? Se ve esta línea de aire pues alrededor del pericardio, ¿cierto? Es un neumomediastino y eso puede apoyar el diagnóstico de una ruptura esofágica. Muy bien, entonces como conclusiones, el dolor torácico es un motivo de consulta muy frecuente en los servicios de urgencias. El problema es que hay miles de causas de dolor torácico, pero lo que ustedes tienen que tener como prioridad siempre es identificar las causas que pueden amenazar inmediatamente la vida. Tienen que hacer siempre un ejercicio clínico muy juicioso, un interrogatorio exhaustivo y un examen físico cuidadoso, ¿cierto? Y a todos hay que hacerles electro, placa de tórax y ojalá biomarcadores, pues de acuerdo a lo que mencionamos ahorita, si están disponibles, para poder llegar a un diagnóstico correcto. ¿Listo? Bueno, muchachos, muchas gracias.